Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde las grandes historias cobran vida. Si eres un amante de los relatos históricos, las aventuras épicas y los personajes que dejan huella, te encuentras en el canal adecuado. Aquí, cada narración es una puerta abierta a nuevos mundos, y hoy, te invitamos a sumergirte en una obra clásica de la literatura norteamericana, El último mohicano. Este es un viaje por la historia de la Guerra Francesa e India, un conflicto que definió las fronteras y el destino de un continente. A través de las páginas de este libro, exploraremos los profundos paisajes de América del Norte, donde las costumbres y valores de las tribus nativas se encuentran con los colonos británicos, dando lugar a un choque de culturas, lealtades y destinos. El último mohicano no solo es una novela de acción, sino también una reflexión sobre la identidad, la traición y la valentía en un mundo dividido por la guerra. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal Audio Mentores, darle un like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Si te apasionan los relatos que nos conectan con el pasado y te invitan a pensar sobre el presente, este es tu espacio. Cada capítulo de esta novela te llevará más cerca de la emoción y la tensión de un conflicto histórico, pero también de las historias de heroísmo y sacrificio que hacen que este libro perdure en el tiempo. A lo largo de los próximos capítulos, conocerás a nuestros protagonistas: Hapkeye, un mestizo que se ha forjado en las tierras salvajes; Chingachgook, el último mohicano; su hijo Uncas, el joven guerrero lleno de esperanza y coraje, y muchos más personajes que te acompañarán en esta apasionante travesía. Te invitamos a seguirnos en este recorrido, donde cada paso será un desafío, y cada decisión, una lección de vida. Ahora, sin más preámbulos, acompáñanos a dar el primer paso en esta gran aventura con el primer capítulo de El último mohicano. A lo largo de esta narración, explorarás los dilemas que enfrenta cada personaje, las decisiones que forjan su destino y los momentos de valentía que marcarán para siempre su historia. Capítulo 1. La luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, cubriendo las vastas tierras de América del Norte con su resplandor dorado. La espesa vegetación y los imponentes árboles de la región de Nueva York parecían cobrar vida a medida que el viento soplaba suavemente, haciendo susurrar las hojas de los bosques. A lo lejos, se podía escuchar el murmullo de los ríos y el canto de las aves, un paisaje salvaje e indómito, donde la naturaleza aún dominaba con su fuerza y majestuosidad. Era el año 1757, un periodo de tensiones crecientes entre las colonias británicas y francesas en el territorio de América del Norte. En medio de este conflicto, un pequeño grupo de viajeros avanzaba por un sendero polvoriento, en dirección a la fortaleza de William Henry, un puesto estratégico en el que los británicos intentaban mantener su dominio sobre la región. El grupo estaba compuesto por dos jóvenes, Cora y Alice Munro, hijas del coronel Munro, un hombre de prestigio en el ejército británico. Acompañadas de su tutor, el doctor David, y de su sirviente, el anciano y experimentado Magister, se encontraban en un viaje peligroso hacia el fortín. La situación política en la región era incierta, y el ambiente estaba cargado de tensión, pues los colonos británicos se veían amenazados por las fuerzas francesas y sus aliados nativos. Los viajeros, al principio, no sentían ninguna inquietud particular, ya que el camino era aún conocido, y las peligrosas fuerzas de la guerra parecían encontrarse lejos. Sin embargo, sabían muy bien que no podían estar tranquilos ni por un solo instante, pues las tierras que atravesaban estaban marcadas por un conflicto que no hacía distinciones. La joven Cora, de una belleza enigmática y una personalidad fuerte, era la mayor de las hermanas. Tenía un carácter decidido y una comprensión de la vida mucho más madura que su hermana, Alice, cuya dulzura y fragilidad la hacían más vulnerable a los peligros del mundo exterior. Las dos hermanas compartían un profundo vínculo, pero, a medida que avanzaban por el sendero, el futuro que las esperaba en el fortín parecía cada vez más incierto. Cora, la mayor de las hermanas, mostró, en los momentos de mayor tensión, una fuerza inusitada. Su carácter estaba templado por años de vivir bajo la disciplina del ejército, mientras que Alice, su hermana, parecía ser la personificación de la fragilidad misma. La juventud de Alice la hacía más susceptible al miedo, mientras que Cora tomaba las riendas de la situación con una calma que contrastaba con el peligro inminente. El viaje no solo era peligroso por la proximidad de las fuerzas francesas, sino también por la amenaza constante de las tribus nativas, quienes, aliadas con los franceses, acechaban a los viajeros. A pesar de que la seguridad del fortín era una meta deseada, las hermanas y sus acompañantes sabían que las tierras que atravesaban estaban llenas de misterios,
de conflictos no resueltos y de antiguos pactos que pesaban sobre ellos. Las tierras por las que avanzaban eran más que simples caminos polvorientos, eran rutas de guerra, de alianzas rotas, de promesas incumplidas. Los nativos, acostumbrados a habitar y gobernar esas tierras, no veían con buenos ojos la invasión de los colonos y su presencia siempre era una amenaza latente. La travesía, que había comenzado con la luz del día, pronto se vio envuelta en la penumbra de la noche. La oscuridad era espesa y densa, y los sonidos de la naturaleza se volvían cada vez más inquietantes. En medio de la oscuridad, sin embargo, surgió una figura solitaria que apareció ante el grupo. Era un hombre de aspecto rudo, con una mirada penetrante y una presencia tan imponente como el propio paisaje que lo rodeaba. Llevaba una capa de piel que lo hacía casi imperceptible en la noche, y su rostro, curtido por las inclemencias del tiempo, mostraba la dureza de quien había vivido en contacto con la naturaleza durante toda su vida. Este hombre era Hapkeye, un mestizo, hijo de un europeo y una nativa americana, quien había decidido vivir como uno de los nativos y, por tanto, conocer los secretos de la tierra mejor que cualquier otro. Conocido también como Nati Bumpo, era un experto en las artes de la caza y la supervivencia. Aunque su lealtad no se encontraba completamente con los colonos británicos, se unió a su causa como guía, dispuesto a llevar a las hermanas Munro y su grupo a través del peligroso territorio hacia la seguridad de Fort William Henry. Era un hombre de aspecto tan singular que no parecía pertenecer completamente ni al mundo de los colonos ni al de los nativos. Su rostro, aunque severo, era la manifestación misma de la sabiduría adquirida por años de lucha contra los elementos. Se movía con una ligereza sorprendente, casi como si fuera parte de la naturaleza misma. Su presencia, aunque inesperada, no era del todo sorprendente para el grupo. Los colonos británicos ya conocían la fama de Hapkeye y su habilidad para moverse por la región sin ser detectado. Sin embargo, las hermanas Munro, especialmente Cora, sentían una mezcla de curiosidad y desconfianza al ver al extraño hombre que se unía a su marcha. A pesar de sus reservas, sabían que su destreza era necesaria para atravesar un territorio tan peligroso. Cora observó al hombre con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sin poder evitar la sensación de que su presencia traía consigo un desafío más grande de lo que podía imaginar. No era un hombre de trato fácil, pero su habilidad para moverse por los senderos ocultos era algo que no podían ignorar. ¿A dónde nos dirigimos ahora?, preguntó Cora, alzando la voz en medio del silencio que envolvía el campamento. Hapkeye observó la oscuridad antes de responder, su mirada fija en la inmensidad del bosque que se extendía ante ellos. Seguiremos el sendero que atraviesa el río. Es el camino más seguro para evitar las patrullas francesas y las tribus aliadas, dijo Hapkeye, su voz grave y serena. Con un asentimiento, Hapkeye indicó el rumbo que tomarían. La dirección no solo era estratégica, sino que también les ofrecía algo de seguridad, aunque sabían que los desafíos no cesarían. ¿Y si encontramos a los hurones?, preguntó Alice, con un ligero temblor en la voz. Entonces nos defendemos, y si es necesario, luchamos, respondió Hapkeye con firmeza. Su tono dejó claro que no había lugar para la duda en su mente. Con esas palabras, Hapkeye dejó claro que no había espacio para la vacilación. Su vida en el bosque lo había enseñado a estar preparado para cualquier tipo de enfrentamiento, y sus palabras resonaron en el aire como una promesa de resistencia. La tensión aumentaba en el aire, pero, al mismo tiempo, las hermanas Munro sentían una extraña sensación de seguridad al tener a Hapkeye cerca. Aunque su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, también era un símbolo de la experiencia y el conocimiento que se necesitaban para sobrevivir en aquellos tiempos salvajes. Mientras el grupo avanzaba, un sentimiento de ambigüedad se apoderaba de todos. Si bien la protección de Hapkeye parecía brindarles alguna esperanza, también sabían que la verdadera batalla no solo era con las tribus o los soldados franceses, sino con la naturaleza misma, que no tenía piedad. Esa noche, el grupo avanzó en silencio, guiados por la destreza de Hapkeye. La oscuridad de los bosques los envolvía, pero el misterioso mestizo parecía no temerla. Con cada paso, las hermanas Munro comprendían que su destino no solo dependía de la llegada al fortín, sino de la habilidad de los hombres como Hapkeye para sobrevivir en un mundo donde la guerra, la naturaleza y las culturas indígenas chocaban sin cesar. Capítulo 2. El campamento había sido establecido en medio de la oscura noche, en un claro rodeado de árboles altos que parecían observar al grupo con una silente vigilancia.
La única luz provenía de la pequeña fogata que ardía en el centro, lanzando sombras errantes sobre las figuras que se encontraban cerca. El frío de la madrugada comenzaba a hacerse sentir, y el crujir de las ramas bajo el peso del viento traía consigo el eco lejano de la naturaleza salvaje. La tensión era palpable, y aunque el grupo había avanzado durante el día, ahora, al amparo de la oscuridad, la atmósfera parecía aún más peligrosa. El viaje, aunque aparentemente simple, era más complicado de lo que los colonos podían imaginar. Los caminos que seguían no solo estaban plagados de la amenaza de los nativos, sino también de los constantes enfrentamientos con las fuerzas francesas, que buscaban expandir su dominio sobre el territorio. Hapkeye, que parecía no temerle a nada, estaba atento a cada sonido, a cada movimiento en la oscuridad. Con la destreza de un hombre que había nacido en esos mismos bosques, caminaba en silencio, observando con atención cualquier señal que pudiera indicar la presencia de enemigos cercanos. En el silencio de la noche, Hapkeye se movía como una sombra, con la serenidad de quien sabe que el peligro puede estar a solo unos metros de distancia. Sus ojos, entrenados por años de vivir en la frontera, percibían lo que los demás no podían ver. Cada crujido de las ramas, cada leve cambio en el viento era para él un indicio del mundo oculto que se encontraba más allá de lo que los ojos humanos podían detectar. Cora, aunque fuerte y decidida, no podía evitar sentirse inquieta bajo la vigilancia constante de los árboles y el crisol de peligros que acechaban a cada paso. Aunque confiaba en las habilidades de Hapkeye, no dejaba de ser consciente de la fragilidad de su situación. La guerra no solo era una amenaza externa, sino también un conflicto interno, un choque de civilizaciones que, aunque en apariencia lejanas, se encontraban en guerra en cada rincón de la vasta tierra que recorrían. ¿Cuánto falta hasta el fortín?, preguntó Cora, su voz baja y cautelosa, intentando no perturbar el silencio que reinaba alrededor. Hapkeye, que estaba revisando su rifle, levantó la vista hacia ella y luego hacia el horizonte, como si calculando el tiempo y la distancia en su mente. A unas 3 jornadas de marcha, más o menos, si el camino se mantiene despejado. Pero las cosas no siempre salen como uno espera, respondió con su tono habitual, serio y directo. Las palabras de Hapkeye eran sencillas, pero cargadas de significado. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, pero también comprendía que no podían apresurarse demasiado. La seguridad de todos dependía de la estrategia y de la habilidad para moverse sin ser detectados. Mientras tanto, Alice, la hermana más joven, se sentaba cerca de la fogata, abrazándose los brazos para calentarse. Su rostro, aún lleno de la ingenuidad de la juventud, mostraba un atisbo de preocupación. Aunque siempre había vivido bajo la protección de su padre, el mundo al que se enfrentaba era desconocido, y la idea de lo que podría esperar en el camino la llenaba de miedo. Alice, por su parte, temía lo que podría traer la próxima jornada. Aunque la dulzura de su carácter contrastaba con la rudeza de su entorno, su corazón era valiente. Sin embargo, en esos momentos, la inmensidad de la situación parecía superarla. ¿Qué podría hacer una joven como ella ante lo que se avecinaba? Las dudas asaltaban su mente, y se preguntaba si alguna vez podría ver de nuevo su hogar. En la cercanía, el doctor David y el anciano magíster discutían sobre las posibilidades de una emboscada. Ambos, aunque sin la experiencia de los hombres de guerra, estaban conscientes de la fragilidad de su situación. El doctor David, con su educación, trataba de racionalizar todo lo que podía, buscando una salida lógica a la creciente amenaza. El magíster, por otro lado, se inclinaba más por la creencia de que solo la providencia podría protegerlos en medio de la desolación de aquellos bosques. Creo que deberíamos avanzar con cautela, dijo el doctor David, mirando al magíster con seriedad. Cada hora que pasamos aquí aumenta nuestras posibilidades de ser descubiertos. Debemos hacer todo lo posible por llegar a la fortaleza lo antes posible. Sí, pero también debemos estar preparados, respondió el magíster, su voz grave. No es solo el enemigo lo que debemos temer, sino la propia naturaleza. Los caminos aquí no son como los de la civilización, y la selva no perdona a los imprudentes. Ambos, con una visión de la vida tan diferente, trataban de encontrar un terreno común. El doctor David, con su mirada de científico, pensaba que el mayor peligro era la proximidad del enemigo, pero el magíster sabía que la naturaleza misma podía ser tan mortal como cualquier soldado. Mientras la discusión continuaba, Hapkeye se acercó al grupo, sus ojos escudriñando cada rincón del campamento. Aunque los otros estaban inmersos en su conversación,
El mestizo parecía percatarse de algo que los demás no podían ver. Su instinto, afilado por años de experiencia en la frontera, le decía que algo no estaba bien. «Silencio», ordenó Hapkeye, su voz apenas un susurro, pero con la autoridad de quien ha enfrentado el peligro en más de una ocasión. «Escuchen». Todos se quedaron en silencio, los ojos clavados en el hombre, esperando su señal. El viento, que hasta ese momento había sido un suave murmullo, parecía haberse detenido, y los sonidos de la naturaleza desaparecieron casi por completo. «Hay algo en el aire», murmuró Hapkeye. «Algo no está bien. Todos a sus puestos». El miedo inmediato que se apoderó del grupo fue palpable. Aunque Hapkeye había estado tranquilo hasta ese momento, su cambio de actitud les hizo comprender que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. En ese instante, una figura apareció entre los árboles. Era un hombre, un indígena, que se movía con una agilidad impresionante, como una sombra. El rostro del hombre, pálido y con cicatrices, estaba pintado con los colores tradicionales de su tribu. Aunque su presencia podría haber causado pavor, su postura no era hostil, sino inquisitiva, como si estuviera observando al grupo en silencio. Los ojos del indígena brillaban en la penumbra de la noche, reflejando la luz de la fogata. Aunque su postura no era claramente agresiva, el grupo comprendió rápidamente que estaban en presencia de un guerrero que, sin decir una palabra, podía ser tan peligroso como cualquier ejército. Cora, con la mente alerta, se levantó lentamente y dio un paso hacia adelante. Sus ojos fijos en el hombre, aunque sin mostrar temor, sabían que en ese momento dependían de la destreza de Hapkeye para sobrevivir. «¿Quién eres?», preguntó Cora con una voz firme, pero no exenta de cierta tensión. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente observaba, y luego, con una mirada fija en los ojos de Cora, susurró con un tono de voz profundo y resonante. «Soy un hombre del bosque. El camino que tomáis está lleno de sombras». Las palabras del hombre resonaron en la mente de Cora como una advertencia. Sabía que algo mucho más grande estaba en juego de lo que ella podía comprender. Aunque la presencia del hombre no parecía ser un ataque directo, la incertidumbre y el peligro inmediato se multiplicaban en cada momento que pasaba en esa tierra salvaje. Capítulo 3. La quietud de la madrugada se rompió con la luz pálida de la mañana, que empezaba a filtrarse entre los árboles. La frágil luz dorada del sol iluminaba tenuemente el campamento donde los viajeros, en su mayoría, habían pasado una noche inquietante. A pesar del descanso forzado, el peligro seguía palpable en el aire, y nadie había dejado de estar en guardia. El misterioso guerrero que había aparecido en la noche se había ido tan sigilosamente como llegó, dejando al grupo con más preguntas que respuestas. Sin embargo, su presencia había dejado una marca indeleble en todos. En los ojos de Cora, la incertidumbre brillaba como un destello, las palabras del indígena resonaban en su mente, como un presagio de lo que estaba por venir. «El camino que tomáis está lleno de sombras», había dicho el hombre, y esas palabras no podían ser ignoradas. Cora se preguntaba qué quería decir realmente. ¿Era una advertencia sobre los peligros que acechaban en el bosque? ¿O quizás algo más siniestro estaba en juego, algo relacionado con la guerra que ya se libraba en otras partes del territorio? Cora, aún preocupada, no podía evitar el peso de sus pensamientos. El enigma que había dejado el guerrero rondaba su mente como una sombra oscura. ¿Qué podía significar? Sabía que los nativos eran astutos y que sus palabras no eran meras casualidades. Si algo había aprendido de los años pasados en la fortaleza, era que las palabras de un nativo siempre tenían un propósito oculto. La mañana continuó su curso con el ajetreo habitual de los preparativos para el siguiente tramo del viaje. El grupo estaba en silencio, cada uno con la mente ocupada, pero conscientes de que debían seguir adelante. El fortín, aunque lejano, era la única esperanza de seguridad. Sin embargo, el peligro que representaba el viaje era cada vez más evidente. Los caminos no eran solo una distancia física a recorrer, representaban los límites entre la civilización y un territorio salvaje y hostil, donde cada movimiento podía ser crucial para la supervivencia. A medida que el grupo avanzaba, el paisaje comenzaba a cambiar. Los senderos se volvieron más intrincados, más difíciles de transitar, y el aire se volvía más denso, como si el mismo bosque los estuviera vigilando. El sol, antes brillante, era ahora un tímido resplandor a través de las ramas, y el frío comenzó a calar los huesos, anunciando que el día aún no había llegado a su pleno auge.
Hapkeye, siempre alerta, parecía caminar sin esfuerzo entre los árboles, guiando al grupo con una certeza que solo podía surgir de años de experiencia en la frontera. Sin embargo, aún él, con su mirada entrenada, no podía evitar sentir una inquietud creciente. El entorno se volvía cada vez más extraño, y aunque sus sentidos le decían que algo no estaba bien, no podía precisar qué era exactamente. Con su mirada fija en el horizonte, Hapkeye no hacía más que sentir la presión que el entorno estaba ejerciendo sobre todos. Aunque las huellas de los nativos no eran evidentes en el camino, había algo en el aire que lo mantenía alerta. Era como si el bosque estuviera vigilándolos, esperando el momento adecuado para hacer su jugada. «Debemos apresurarnos», dijo Hapkeye en voz baja, pero con la urgencia de quien sabe que el tiempo no está de su lado. «Hay un río cerca. Si llegamos allí antes del mediodía, podremos encontrar un lugar seguro para descansar. Pero debemos estar atentos». El tono grave de Hapkeye hizo que todos aumentaran su vigilancia. Incluso el Dr. David, que normalmente prefería el análisis lógico y el razonamiento, sentía que la situación se volvía cada vez más tensa. Estaba claro que el mestizo sabía algo que los demás no comprendían, y esa sensación de peligro constante era una carga difícil de ignorar. David, quien siempre se había guiado por la razón, ahora sentía que algo más allá de la ciencia se estaba jugando en ese momento. La frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la civilización y la naturaleza salvaje, se había difuminado en la espesura del bosque. Todo lo que había aprendido en su vida académica no parecía aplicarse aquí. Mientras tanto, Alice, quien había permanecido callada durante gran parte del viaje, ahora parecía ser el blanco de sus propios temores. Sus ojos, que antes reflejaban la luz de la juventud, ahora mostraban signos de fatiga y desconfianza. No podía evitar sentir que su vida estaba siendo arrastrada por una corriente que no entendía. Si bien su hermana, Cora, parecía encontrar fuerza en su entorno, Alice luchaba por mantener la compostura. Los ojos de Alice, aunque dulces y llenos de vulnerabilidad, mostraban el miedo creciente de la joven atrapada en un mundo que no comprendía. Cada crujido en los árboles, cada movimiento en la oscuridad la hacía saltar, pues sentía que la naturaleza misma la estaba acechando, como una bestia que se acerca sigilosamente. La jornada continuó en un ambiente tenso, con el grupo marchando rápidamente, pero siempre con la sensación de estar siendo observados. No fue sino hasta el mediodía que llegaron al río. La corriente era fuerte, pero el agua estaba lo suficientemente baja como para permitirles cruzar con relativa facilidad. Aunque la tranquilidad del río parecía ofrecerles un respiro, Hapkeye sabía que aún no podían relajarse. El río, aunque parecía seguro, también era un punto estratégico para las fuerzas francesas y los nativos, quienes a menudo utilizaban estos cruces como emboscadas. Al llegar al río, Hapkeye no se detuvo, ni siquiera para descansar. Sabía que el agua era un refugio aparente, pero no duraría mucho. El flujo del río era constante, y con él, el sonido del agua era tan fuerte que difícilmente podrían oír cualquier ruido proveniente de un ataque. La aparente calma les ofrecía solo una ilusión de seguridad. «Vamos a cruzar rápido», ordenó Hapkeye, su voz autoritaria. «No sabemos quién más puede estar cerca. El río no es seguro por mucho tiempo». El grupo, ahora más concentrado que nunca, comenzó a cruzar el río con rapidez. Aunque el agua estaba fría y la corriente les dificultaba avanzar, el instinto de supervivencia los impulsaba a seguir adelante sin dudar. Cora, con su fortaleza habitual, guió a Alicia a través del agua con firmeza, aunque la incertidumbre de lo que podría venir después estaba en el aire. Mientras cruzaban, Hapkeye permaneció en la orilla, observando el horizonte con una intensidad que desconcertó al resto del grupo. Sabía que lo peor estaba por llegar, y las aguas del río no eran más que un reflejo de la corriente que arrastraba a todos hacia un destino incierto. «Rápido», dijo Hapkeye, instándolos a apresurarse. En ese momento, el silencio que había envuelto el campamento parecía haber desaparecido, y un sentimiento de creciente peligro se apoderó de todos. El río, ahora detrás de ellos, los había puesto a salvo momentáneamente, pero el bosque seguía esperando, y las sombras de la guerra y la traición se cernían sobre ellos. Capítulo 4. El paso del grupo a través del río fue más difícil de lo que todos esperaban. Aunque habían logrado cruzar con relativa rapidez, el esfuerzo les había pasado factura. La corriente había sido más fuerte de lo que parecía al principio,
y el agua helada había dejado a muchos de ellos temblando de frío. Cora, aunque siempre firme, no pudo evitar sentir el dolor en sus piernas. Alice, por su parte, parecía haberse visto más afectada, con sus ropas mojadas pegadas a su cuerpo, lo que le dificultaba moverse con rapidez. Sin embargo, al otro lado del río, el paisaje era más despejado, y el camino les ofrecía una leve sensación de seguridad, aunque el silencio del entorno, tan denso como el aire mismo, no dejaba de inquietarlos. La caminata continuó sin más sobresaltos, pero Hapkeye, como siempre, seguía alerta, escudriñando cada sombra entre los árboles. Los demás, al principio, intentaron dejarse llevar por la aparente calma del lugar, pero la tensión en sus cuerpos era inconfundible. Incluso el doctor David, que era más propenso a la racionalización, no podía evitar sentir que la atmósfera se estaba cargando de algo que no podían identificar con claridad. El viento, aunque suave, traía consigo un extraño murmullo, como si la propia naturaleza intentara advertirles de algo. «¿Qué pasa, Hapkeye?», preguntó Cora en voz baja, rompiendo el silencio con una inquietud que ya no podía esconder. «¿Por qué nos detenemos?». Hapkeye levantó un dedo en señal de silencio, pidiendo a todos que se detuvieran. Su rostro, normalmente impasible, ahora mostraba una expresión de concentración extrema. Su mirada se desvió hacia el oeste, hacia un espeso tramo de bosque que parecía moverse al ritmo de un viento imperceptible. Era un lugar al que, aparentemente, nada podría haberse acercado sin ser detectado. Sin embargo, Hapkeye estaba seguro de lo contrario. «Escuchad», dijo finalmente, con voz grave. «Algo no está bien. El viento está más callado que nunca. El bosque no hace ruido, lo que significa que algo está acechando en las sombras». «¿Te refieres a los nativos?», preguntó el doctor David, que comenzaba a sentirse más nervioso a medida que el día avanzaba. «No lo sé», respondió Hapkeye. «Puede que sí. Pero no son solo los nativos los que acechan en estos bosques. Hay más. Y debemos estar preparados». Con esas palabras, el mestizo hizo un gesto a todos para que avanzaran, pero más despacio, más sigilosamente. Cada paso que daban parecía pesado, como si el suelo mismo estuviera tratando de evitar que continuaran. El miedo había comenzado a apoderarse del grupo, aunque no se atrevieron a admitirlo en voz alta. La percepción de que algo estaba muy mal se había asentado en sus mentes. «Deberíamos avanzar con más cautela», sugirió el doctor David, mirando a su alrededor con creciente incertidumbre. «Este silencio no es normal». Hapkeye asintió, sin decir palabra, mientras su mirada recorría la senda estrecha que ahora parecía más peligrosa que antes. En ese instante, el sonido más leve se convirtió en una amenaza, y el crujir de las hojas secas bajo sus pies les pareció atronador. «Silencio», ordenó Hapkeye, deteniéndose de repente y levantando la mano. Todos se quedaron inmóviles, con la respiración contenida, esperando que él hablara de nuevo. En ese momento, un ligero susurro llegó hasta ellos, como el murmullo de una voz a lo lejos. Parecía provenir de la espesura del bosque, pero era imposible saber si se trataba de un animal o algo más. Era un sonido sutil, casi imperceptible, pero la experiencia de Hapkeye le permitió reconocerlo como el más peligroso de todos, el sonido de una emboscada inminente. El viento había cambiado, y con él, el curso del día. Ahora, el grupo sabía que estaban en el centro de la tormenta. «Nos están rodeando», dijo Hapkeye con un tono bajo, pero lleno de urgencia. «Estamos en su territorio. Debemos movernos rápido». El grupo no necesitaba más que esa palabra para entender lo que venía. Inmediatamente, comenzaron a avanzar con rapidez, pero de manera ordenada, siguiendo las indicaciones de Hapkeye. Cada uno de ellos, con el corazón acelerado, caminaba más rápido, temeroso de lo que les esperaba. Alice, por su parte, luchaba por mantener el paso, pero la fatiga y el miedo la hacían más vulnerable. Cora, al ver su angustia, la tomó de la mano con firmeza. «Vamos, Alice, no te detengas», susurró Cora, tratando de infundirle algo de coraje. Pero no fue suficiente. El miedo estaba en los ojos de todos. De repente, un grito lejano, bajo y gutural, cortó el aire, seguido de un estruendoso ruido de ramas quebrándose a gran velocidad. El grupo no tuvo más opción que correr. «¡Rápido!», gritó Hapkeye, y sus palabras actuaron como una chispa que encendió la velocidad en todos. El sonido de los pasos corriendo se hizo eco en el bosque,
mientras las ramas parecían cerrarse sobre ellos, como si la naturaleza misma quisiera apresarlos. El grito resonó por todo el bosque, un sonido salvaje que, sin lugar a dudas, provenía de un enemigo que estaba más cerca de lo que imaginaban. El peligro se había desatado con furia, y el grupo, ya exhausto y con los nervios al límite, solo pensaba en sobrevivir. «No miréis atrás», ordenó Hapkeye, con voz rasposa de tanto correr. «Sigan el camino, no se detengan». El corazón de Cora latía con fuerza, y las palabras de Hapkeye retumbaban en su mente. Había un sentido de urgencia en el aire, algo primordial que les decía que no podían permitirse fallar. Sin embargo, el miedo no tardó en apoderarse de ella también. ¿Qué les esperaba a continuación? ¿Serían capaces de escapar de los que los seguían en el bosque? Los árboles comenzaron a espesarse aún más, y el sol, que antes era su aliado, comenzó a desvanecerse tras un manto de nubes grises que se cernía sobre ellos. El cielo se oscurecía rápidamente, y el sonido de sus respiraciones agitadas era lo único que podían oír, además de los ruidos lejanos de los perseguidores. Cada paso que daban parecía acercarlos más a una trampa, pero no podían darse el lujo de rendirse. De repente, Hapkeye se detuvo en seco, levantando el brazo para indicar a todos que se agacharan. Con la agudeza de un animal salvaje, Hapkeye había detectado lo que había estado buscando, una señal de que no estaban solos. El grupo se ocultó rápidamente entre los arbustos, respirando casi en silencio. Cada segundo de quietud parecía alargarse hasta lo imposible, mientras esperaban la siguiente jugada. Quidens quietos. No hagáis ruido, susurró Hapkeye, sus ojos como los de un lince, observando cada movimiento en la penumbra. Y así, el grupo permaneció inmóvil, con los corazones palpitando en la oscuridad. No podían ver quién o qué los perseguía, pero el peligro, como un manto invisible, los rodeaba. En ese preciso momento, todos comprendieron que no solo luchaban por sobrevivir a las fuerzas externas, sino también contra algo mucho más profundo, la incertidumbre de la guerra, la naturaleza y, quizás, incluso el destino. Capítulo 5. El grupo permaneció agazapado en la espesura, conteniendo la respiración mientras el peligro acechaba a su alrededor. La noche había caído por completo, y la luz de la luna apenas se filtraba entre las densas copas de los árboles. Los sonidos del bosque parecían haberse desvanecido, sustituidos por un silencio pesado, opresivo, que hacía que incluso el más leve susurro pareciera un estruendo. Hapkeye, con la mirada aguda y el oído atento, se inclinó sobre el suelo, palpando la tierra con la palma de la mano. «Nos están buscando», susurró. «No se han ido. Siguen cerca». Las palabras hicieron que Alice contuviera el aliento y apretara la mano de su hermana. Cora, a pesar de su miedo, intentó mostrarse firme. Sabía que la debilidad en ese momento podría ser fatal. Ojo de Halcón volvió a escudriñar la oscuridad con el sigilo de un cazador experimentado. Los mohicanos, en completo silencio, se comunicaban con él solo con gestos. No hacía falta hablar para entenderse entre ellos. «Nos esperan adelante», murmuró Uncas, con su tono grave y contenido. Hapkeye asintió, comprendiendo la trampa. Si avanzaban sin precaución, caerían directamente en manos de los hurones. Sabía que Magua no era un enemigo que dejara cabos sueltos. «Debemos cambiar el rumbo», dijo finalmente. «Iremos por el sendero del río. Puede que el agua cubra nuestras huellas». Duncan Munro, que hasta el momento había permanecido en tenso silencio, finalmente habló. «¿Y si nos ven mientras cruzamos? No seríamos blancos fáciles». Hapkeye le dirigió una mirada penetrante. «Ser blancos fáciles en el agua es mejor que ser presas seguras en tierra. Elige tu riesgo, mayor». El mayor Munro asintió sin más objeciones. Sabía que, en ese momento, su orgullo militar no tenía cabida. Dependían de la experiencia del trampero y los mohicanos para sobrevivir. Con cautela, comenzaron a moverse en la dirección indicada. Cada paso era calculado, cada rama evitada con extrema precaución. A medida que avanzaban, el rumor del agua creció, y pronto se encontraron frente al río. La corriente era más fuerte de lo que esperaban, pero la única alternativa era seguir adelante. «Nos separamos», dijo Hapkeye. «Los mohicanos y yo iremos primero. Si todo está despejado, les haré una señal para que crucen». Con un rápido movimiento, Hapkeye y sus compañeros se sumergieron en el agua.
La corriente los envolvió al instante, pero se deslizaron con maestría, sin hacer ruido. Desde la orilla, Cora y Alice observaban con el corazón acelerado. Sabían que no había margen para errores. Cuando Hapkeye finalmente emergió en la otra orilla y alzó la mano, indicando que el camino estaba libre, Duncan fue el primero en ayudar a Alice a entrar en el agua. La joven temblaba, pero se obligó a seguir adelante. Cora fue la siguiente, con una determinación silenciosa que impresionó incluso a Hapkeye. El cruce fue lento y tenso, pero cuando finalmente todos estuvieron del otro lado, sintieron un leve respiro. Sin embargo, no había tiempo para relajarse. Debemos seguir antes de que se den cuenta de que hemos cambiado el rumbo, instó Hapkeye. Reanudaron la marcha, con el agua aún empapando sus ropas y enfriando sus huesos. Sin embargo, el peligro no había quedado atrás. «Nos están siguiendo», dijo de repente Uncas. El grupo se detuvo en seco. No había necesidad de preguntar cómo lo sabía. Sus sentidos, afilados por la experiencia, no fallaban. «Sigamos avanzando. No podemos permitir que nos atrapen en campo abierto», ordenó Hapkeye. Pero justo cuando comenzaron a moverse nuevamente, un ruido a su izquierda los hizo detenerse otra vez. Una sombra se deslizó entre los árboles, rápida y furtiva. «Es una cacería», murmuró Hapkeye. El grupo se quedó inmóvil por un instante, comprendiendo que los hurones ya habían descubierto su rastro. No había escapatoria sencilla. La lucha era inminente. Capítulo 6. La persecución era inminente. En la penumbra del bosque, el grupo avanzaba con extrema cautela, sabiendo que cada sonido podría delatarlos. Hapkeye y los mohicanos lideraban el camino, atentos a cualquier señal de peligro. A pesar de que habían logrado cruzar el río sin ser detectados de inmediato, su instinto les decía que Magua y sus guerreros no tardarían en descubrir la maniobra. Unka se detuvo de repente, alzando una mano en señal de advertencia. Los demás se quedaron en absoluto silencio. Solo entonces Duncan y las hermanas Munro pudieron escuchar lo que él había detectado antes que ellos: un ligero crujir de ramas, el sutil movimiento de hojas alteradas por un paso sigiloso. «Nos están rodeando», susurró Hapkeye con voz grave. «Se mueven con cuidado, pero no tardarán en cerrar el círculo». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Cora en un susurro, manteniendo la compostura. «Debemos encontrar un terreno alto», respondió Chingachgook. «Desde allí podremos defendernos mejor si nos atacan». Con una rapidez silenciosa, el grupo se deslizó entre los árboles hasta encontrar una elevación rocosa que les ofrecía cierta ventaja. Desde allí, podían ver cómo varias sombras se movían entre la espesura, confirmando los temores de Hapkeye. Magua no les había perdido el rastro. «Han sido más rápidos de lo que esperaba», murmuró el trampero. Munro desenfundó su espada y miró a los mohicanos. «Si nos descubren, lucharemos». Hapkeye asintió. No quedaba otra opción. Se posicionaron entre las rocas, preparándose para lo inevitable. La tensión en el aire era palpable. Los segundos se hicieron eternos hasta que, de pronto, un alarido rompió la noche. «¡Magua!», exclamó Uncas, reconociendo el grito de guerra del traidor. Una lluvia de flechas silbó en la oscuridad, chocando contra la piedra. El ataque había comenzado. Hapkeye disparó con precisión, derribando a un guerrero enemigo. Los mohicanos se movían con destreza, aprovechando la ventaja de su posición elevada. Duncan intentaba proteger a Cora y Alice, manteniéndolas a cubierto mientras los disparos resonaban en la noche. Magua emergió entre los árboles, observando la escena con una mueca de furia. Sabía que el terreno alto les daba ventaja, pero no estaba dispuesto a dejar escapar a sus presas. «¡Ríndanse!», gritó en su lengua, con una voz cargada de odio. «No tienen escapatoria». «Antes muerto que prisionero de un hurón», respondió Hapkeye, recargando su rifle con velocidad. La batalla se intensificó. Los hurones trataban de escalar la roca, pero eran repelidos por los disparos certeros de Hapkeye y las flechas de Uncas y Chingachgook. Sin embargo, su ventaja no duraría mucho. La munición era limitada, y los enemigos no dejaban de llegar. «Si no encontramos una salida, nos agotaremos pronto», advirtió Duncan. Hapkeye escudriñó el terreno y vio un estrecho sendero detrás de la formación rocosa. Era una ruta peligrosa, pero su única esperanza. «Vamos por ahí», ordenó,
guiando a las hermanas mientras los mohicanos cubrían la retirada. La lucha continuaba mientras descendían por el sendero. Los enemigos no tardaron en notar su maniobra y comenzaron a perseguirlos. Magua, con su astucia, comprendió su plan e intentó interceptarlos por otro flanco. Cuando el grupo alcanzó un claro, pensaron por un momento que estaban a salvo, pero entonces, la figura de Magua emergió frente a ellos, bloqueando su paso. Su mirada se clavó en Cora con una intensidad amenazante. «No puedes huir de mí, mujer de piel blanca», declaró con una sonrisa siniestra. El grupo se tensó. La lucha aún no había terminado. Capítulo 7. El aire estaba cargado de tensión. Magua, de pie ante ellos, sonreía con la confianza de un cazador que ha acorralado a su presa. Su mirada se posó en Cora con una mezcla de desafío y posesión, como si ya la considerara suya. Hapkeye, con el rifle firmemente sujeto en sus manos, analizó la situación con rapidez. El enemigo era astuto, pero aún había oportunidad de escapar. «Si intentas detenernos, no saldrás de aquí con vida, hurón», advirtió el trampero. Magua rió con burla. «El perro de los pieles pálidas ladra, pero su mordida no es suficiente para detener a un guerrero del pueblo hurón». Cora, con su temple inquebrantable, dio un paso al frente. «No seré tu prisionera, Magua. Prefiero la muerte antes que seguirte». Los ojos del guerrero brillaron con ira. «Tu orgullo es fuerte, pero aprenderás a obedecer». Antes de que pudiera hacer un movimiento, Uncas lanzó una flecha con precisión, obligando a Magua a retroceder. El hurón esquivó por poco el proyectil y lanzó un grito de furia. En ese instante, Chingachgook y Duncan se abalanzaron sobre él, iniciando un combate feroz. Hapkeye aprovechó la confusión para guiar a Cora y Alice lejos del enfrentamiento. «Debemos movernos rápido. No hay tiempo que perder». Duncan intercambiaba golpes con Magua, quien demostraba su habilidad como guerrero. Sus movimientos eran rápidos y precisos, obligando al oficial británico a retroceder con cada ataque. Uncas intentó intervenir, pero otros hurones emergieron de entre los árboles, atacándolos sin piedad. El bosque se convirtió en un caos. Flechas silbaban en la noche, espadas chocaban con violencia y los gritos de guerra se mezclaban con el fragor de la batalla. Chingachgook derribaba enemigos con su hacha, luchando con la destreza de un veterano. Magua, viendo que su victoria no era inmediata, decidió cambiar de estrategia. Con un rápido movimiento, lanzó un golpe que desarmó a Duncan y luego se giró hacia el sendero donde Hapkeye y las hermanas intentaban huir. Con una velocidad sorprendente, se lanzó tras ellos. «¡Corre, Alice!», gritó Cora, jalando a su hermana mientras se internaban en la espesura. Pero Magua era más rápido. En cuestión de segundos, las alcanzó y agarró a Cora por el brazo. Ella forcejeó con todas sus fuerzas, pero la fuerza del guerrero hurón era superior. «¡Déjala!», rugió Hapkeye, apuntando su rifle. Magua sonrió con desprecio. «Dispara si te atreves, piel pálida. Pero si fallas, ella pagará el precio». El trampero apretó los dientes, midiendo la distancia y el ángulo. Sabía que un solo error podía costarle la vida a Cora. Pero antes de que pudiera decidir, Uncas apareció de improviso, lanzándose sobre Magua con una daga en mano. El impacto fue brutal y ambos rodaron por el suelo en una lucha cuerpo a cuerpo. Aprovechando la distracción, Cora se liberó y corrió hacia Hapkeye. «Vámonos antes de que sea tarde». Duncan, Chingachgook y el resto del grupo lograron replegarse hasta una cueva oculta entre las rocas. Desde allí, observaron cómo Magua, furioso por su fracaso, se levantaba y lanzaba un último grito de advertencia. «No escaparás de mí, Cora. El lobo siempre sigue el rastro de su presa». El eco de sus palabras quedó flotando en el aire mientras el grupo, exhausto y herido, se refugiaba en la seguridad temporal de la cueva. Pero sabían que la amenaza de Magua no había desaparecido. Y en la oscuridad del bosque, los ojos del hurón seguían acechando. Capítulo 8. La cueva proporcionó un refugio momentáneo contra la amenaza inminente, pero el grupo sabía que su seguridad era frágil. La noche envolvía el bosque en sombras profundas, y el viento susurraba a través de las ramas como si transportara los ecos de la furia de Magua. Hapkeye se acercó a la entrada de la cueva, agudizando el oído. «Nos ha dado un respiro, pero no tardará en reanudar la caza». Uncas asintió, su mirada fija en la oscuridad.
Magua es astuto. No atacará de inmediato. Quiere que bajemos la guardia. Duncan, todavía recuperándose de la lucha anterior, se volvió hacia Cora y Alice. ¿Están bien? Cora, con una firmeza que contrastaba con la fragilidad de su hermana, asintió. Estamos a salvo por ahora, pero debemos seguir adelante. Alice, temblorosa, apenas pudo responder. Sus ojos reflejaban el terror que la persecución había sembrado en su corazón. Chingachgook, con la serenidad de un guerrero experimentado, evaluó el terreno. Si seguimos el río al amanecer, podremos alejarnos de su alcance. Eso, si no nos encuentran antes, murmuró Hapkeye. El silencio se hizo pesado, solo roto por el lejano aullido de un lobo. El sonido resonó en la cueva como un mal presagio. Cora miró a Hawkeye. ¿Qué haremos si nos alcanzan? El cazador la miró con seriedad. Entonces pelearemos. Pero no dejaré que ese hurón te lleve sin lucha. La determinación en su voz hizo que Cora sintiera un atisbo de esperanza. Sabía que estaban en peligro, pero también sabía que estaban con hombres valientes que darían su vida por protegerlas. La noche avanzó lentamente. Nadie se atrevió a dormir. Cada sonido del bosque, cada crujido de una rama, mantenía al grupo en vilo. Uncas y Chingachgook permanecieron en guardia, mientras Hapkeye revisaba su pólvora y Duncan trataba de mantenerse alerta a pesar del agotamiento. Cuando los primeros destellos del amanecer comenzaron a teñir el horizonte, Hapkeye hizo una señal. «Es hora. Movámonos antes de que el enemigo despierte». El grupo salió de la cueva con cautela, moviéndose con rapidez a través del bosque. La frescura de la mañana les dio nuevas energías, pero la sensación de peligro no se desvaneció. Avanzaron siguiendo el curso del río, ocultándose entre la maleza cuando sospechaban que podían ser vistos. El camino era traicionero, con terreno desigual y raíces que parecían querer atraparlos. Pero siguieron adelante, impulsados por la necesidad de escapar. De pronto, Uncas se detuvo en seco y alzó la mano en señal de advertencia. Todos se quedaron inmóviles. Desde la distancia, un sonido inquietante llegó hasta ellos, el crujir de ramas y el murmullo de voces. Magua no había abandonado la caza. «Nos han encontrado», susurró Hapkeye. Cora miró a Alice y le tomó la mano. «No tengas miedo. Saldremos de esta». Pero en su interior, sabía que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Capítulo 9. El grupo se agazapó entre la maleza, conteniendo la respiración. El sonido de pisadas sigilosas y el susurro de voces en la lengua de los hurones se acercaban. Magua y sus hombres no estaban lejos. Hapkeye deslizó su rifle con suavidad, listo para disparar si era necesario. Uncas y Chingachgook se tensaron como felinos al acecho, mientras Duncan se preparaba para defender a las hermanas con su espada. Cora sintió como Alice temblaba a su lado. Le apretó la mano con firmeza. «Debemos ser fuertes», susurró. El cazador miró alrededor, evaluando su posición. «Si seguimos aquí, nos rodearán. Hay que movernos río abajo y encontrar un mejor refugio». Uncas asintió y señaló un estrecho sendero cubierto por la vegetación. Sin hacer ruido, comenzaron a deslizarse entre los arbustos, procurando no dejar rastro. Pero la suerte no estaba de su lado. De repente, un grito de alerta resonó en el bosque. Un hurón había descubierto su rastro. «¡Corre!», rugió Hapkeye, levantando su rifle y disparando. El disparo rompió el silencio de la mañana. La bala alcanzó a uno de los hurones, quien cayó pesadamente. De inmediato, el bosque cobró vida con gritos de guerra y el sonido de pies apresurados. El grupo se precipitó hacia el río, esquivando ramas y raíces, con el enemigo pisándoles los talones. Flechas comenzaron a silbar a su alrededor. Una se clavó en un árbol a centímetros de Alice, quien ahogó un grito. Duncan la sujetó con fuerza. «Sigue corriendo». Uncas y Chingachgook se quedaron atrás un momento, lanzándose sobre sus perseguidores con cuchillos en mano. El choque fue brutal. Uncas abatió a un hurón con un rápido corte en la garganta, mientras su padre usaba su hacha con una precisión letal. Pero los enemigos eran muchos. Magua, con una sonrisa de triunfo, se movía entre los árboles como una sombra, buscando su oportunidad. Cora sintió un escalofrío al verlo. Sabía que su verdadero objetivo era ella.
Hapkeye los guió hasta una zona rocosa a orillas del río. Por aquí. El terreno se volvió más difícil, pero la corriente del río rugía a su lado, ofreciendo una posibilidad de escape. Chingachgook llegó junto a ellos, cubierto de sangre enemiga. Uncas está retrasándolos, pero hay demasiados. Duncan apretó los dientes. No podemos dejarlo solo. Cora miró hacia el bosque con el corazón encogido. Debe haber otra forma. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, Magua emergió de entre los árboles con una expresión feroz. En su mano sostenía un cuchillo y su mirada se clavó en Cora. Tu destino es conmigo, dijo con voz fría. Hapkeye alzó su rifle, pero Magua fue más rápido. Con un movimiento ágil, arrojó su cuchillo. La hoja pasó rozando el hombro del cazador, haciéndolo tambalearse. Duncan se interpuso entre Cora y Magua, desenvainando su espada. Tendrás que matarme antes de tocarla. Magua sonrió con desprecio. Eso puede arreglarse. En ese momento, Uncas apareció de entre los árboles, cubierto de sudor y sangre. Con un grito de guerra, se lanzó sobre Magua. El choque fue violento. Magua, sorprendido por la ferocidad del joven moicano, apenas logró bloquear su ataque. La lucha fue rápida y brutal. Magua era fuerte y astuto, pero Uncas peleaba con la determinación de un guerrero que protege a los suyos. Aprovechando la distracción, Hapkeye hizo una señal. Ahora, al agua. Cora y Alice se tomaron de la mano y, sin pensarlo dos veces, saltaron al río. Duncan la siguió, y luego Chingachgook. Hapkeye se quedó un segundo más, cubriendo a Uncas con su rifle. Pero Magua logró zafarse y, con una mirada de furia, gritó a sus hombres: ¡Atrápenlos! Uncas golpeó a Magua con todas sus fuerzas y luego corrió hacia el agua. El río los arrastró con violencia, alejándolos de sus perseguidores. Magua rugió de frustración al ver cómo su presa escapaba una vez más. Pero su mirada se oscureció con una promesa. La caza aún no había terminado. Capítulo 10. El rugido del río envolvía a los fugitivos mientras la corriente los arrastraba entre remolinos de espuma y rocas traicioneras. Cora y Alice, aferradas la una a la otra, apenas podían mantenerse a flote. Duncan braceaba con esfuerzo, tratando de alcanzar a las hermanas, mientras Hapkeye y los moicanos, acostumbrados a los caprichos de la naturaleza, avanzaban con la seguridad de quienes han sobrevivido a innumerables peligros. Finalmente, la corriente comenzó a amainar, llevándolos hacia una orilla cubierta de juncos. Exhaustos, uno a uno fueron saliendo del agua, respirando con dificultad. Nos alejamos de Magua por ahora, dijo Hapkeye, sacudiéndose el agua del rostro. Pero no tardará en seguirnos. Uncas ayudó a Cora a ponerse en pie. Sus manos se encontraron por un momento, y en la mirada del joven moicano brilló una emoción que Cora comprendió sin palabras. Debemos seguir antes del amanecer, murmuró Chingachgook, escrutando el bosque con ojos de águila. Ellos no abandonarán la persecución. Duncan asintió, apretando los puños. Si nos atrapan de nuevo, Magua no cometerá el error de dejarnos escapar. Hapkeye estudió el terreno y señaló hacia una formación rocosa en la distancia. Conozco una cueva en esas colinas. Podremos descansar allí unas horas y pensar nuestro próximo movimiento. La caminata fue dura. Con la ropa empapada y el cansancio pesando sobre sus cuerpos, cada paso se volvía un esfuerzo titánico. Pero la amenaza de los hurones les impedía detenerse. Mientras avanzaban, Uncas permanecía cerca de Cora, vigilando cada sombra y cada sonido del bosque. Alice, debilitada por la fatiga y el miedo, se apoyaba en Duncan, quien la sostenía con ternura. Tras horas de marcha, llegaron a la cueva. Estaba oculta tras una cascada, su entrada apenas visible entre la vegetación. Hapkeye apartó unas ramas y señaló el interior. Aquí estaremos a salvo por un tiempo. El grupo se dejó caer en el suelo de piedra con alivio. Chingachgook encendió una pequeña fogata con habilidad experta, cuidando de que el humo no fuera visible desde lejos. En el silencio de la cueva, Alice cerró los ojos y apoyó la cabeza en el hombro de Cora. «¿Cuánto más podremos huir?», susurró. Cora la abrazó con suavidad. «Hasta que encontremos un lugar seguro». Pero en el fondo de su corazón, Cora sabía que la seguridad era un lujo que la guerra no concedía con facilidad. Hapkeye observó a las hermanas con expresión sombría.
No solo estamos huyendo. También estamos preparando nuestra respuesta. Magua no se detendrá hasta que consiga lo que quiere, y nosotros no podemos permitirlo. Uncas, que había permanecido en silencio, miró a su padre. Debemos adelantarnos a ellos. Si los esperamos aquí, nos encontrarán. Duncan frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que ataquemos primero? Chingachgook asintió lentamente. La serpiente espera a su presa, pero el lobo caza antes de ser cazado. Hapkeye meditó un momento y luego asintió. Si logramos emboscarlos en el bosque, podríamos reducir su número antes de que nos rodeen. Cora miró a Uncas con preocupación. Es muy arriesgado. El joven mohicano sostuvo su mirada con firmeza. Pero necesario. El fuego crepitó en el silencio mientras cada uno comprendía que la huida había terminado. Ahora, era el momento de pelear. Capítulo 11. El silencio de la madrugada envolvía la cueva donde el grupo había encontrado refugio. El murmullo de la cascada cercana ofrecía una sensación de calma engañosa, pues todos sabían que Magua y sus guerreros no estaban lejos. Hapkeye, Chingachgook y Uncas ya estaban en pie, listos para decidir el próximo movimiento. Duncan, que apenas había dormido, observó a Alice y Cora, aún acurrucadas en un rincón de la cueva. La fatiga había vencido momentáneamente su ansiedad, pero la fragilidad de la situación pesaba en el aire. Debemos adelantarnos a ellos, dijo Uncas en voz baja. Si permanecemos aquí demasiado tiempo, nos encontrarán. Hapkeye asintió. Sabemos que Magua no es hombre de rendirse. Si nos quiere, vendrá con toda su gente. Chingachgook se incorporó con la solemnidad de un guerrero que conoce bien la naturaleza de la caza. Los hurones no tienen prisa. Querrán asegurarse de que no escapemos. Pero eso nos da una oportunidad. Cora, que había despertado con las palabras de los hombres, se acercó a ellos con el rostro serio. Si van a pelear, quiero ayudar. Duncan la miró con preocupación. No es tu batalla, Cora. Ella sostuvo su mirada con firmeza. Si es la batalla que nos salvará la vida, entonces sí es mía. Hapkeye sonrió con respeto. Tienes el valor de un guerrero, señorita, pero necesitamos que tú y Alice sigan adelante. Nosotros distraeremos a Magua y sus hombres. Alice despertó sobresaltada y miró a su hermana con temor. Nos vamos a separar. Cora tomó su mano con suavidad. Solo por un tiempo, Alice. Pero debes ser fuerte. La decisión se tomó con rapidez. Hapkeye, Uncas y Chingachgook prepararían una emboscada para retrasar a los hurones, mientras Duncan guiaría a las hermanas por un sendero oculto hacia un nuevo refugio. Antes de partir, Uncas se detuvo ante Cora. Te volveré a encontrar, prometió en voz baja. Los ojos de Cora brillaron con emoción contenida. Sé que lo harás. Mientras Duncan, Cora y Alice desaparecían entre la espesura del bosque, Hapkeye y los mohicanos se prepararon para la batalla. Se movían como sombras entre los árboles, colocando trampas y eligiendo las posiciones desde donde atacarían. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros hurones aparecieran en la distancia. Magua iba al frente, con la mirada afilada de un cazador que ha encontrado el rastro de su presa. Hapkeye levantó su rifle y murmuró para sí mismo: veamos cuán buenos son para cazar cuando la presa decide pelear. La batalla estaba por comenzar. Capítulo 12. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Hapkeye, Chingachgook y Uncas se ocultaron entre la maleza, esperando el momento oportuno para atacar. La emboscada estaba lista, y los hurones, encabezados por Magua, avanzaban sin sospechar la trampa que les aguardaba. Desde su escondite, Hapkeye fijó la vista en Magua. Sabía que aquel hombre no solo buscaba venganza, sino que también era astuto y peligroso. No sería fácil sorprenderlo, pero los mohicanos eran maestros en el arte del sigilo. El primer disparo rompió el silencio del bosque. Un guerrero hurón cayó al suelo antes de comprender lo que había sucedido. Hapkeye había hecho su primer disparo con la precisión de un cazador experimentado. «¡Nos atacan!», rugió Magua, lanzándose al suelo para evitar otro disparo. Sus hombres se dispersaron, buscando cobertura tras los árboles y rocas. Chingachgook, con la agilidad de un lobo, se deslizó entre la maleza y atacó con su tomahawk. Uncas, más veloz que el viento, embistió con su cuchillo,
derribando a otro enemigo antes de que éste pudiera reaccionar. Magua, furioso, gritó órdenes a sus guerreros. «Son pocos. Acaben con ellos». Los hurones se reagruparon rápidamente, lanzando flechas y disparando mosquetes en dirección a los mohicanos. Hapkeye recargó su rifle con rapidez y volvió a disparar. Su bala atravesó el pecho de otro hurón, pero el enemigo no retrocedía. La lucha cuerpo a cuerpo estalló entre los árboles. Chingachgook y Uncas luchaban como sombras, esquivando golpes y respondiendo con la letalidad de su linaje guerrero. Pero Magua no era un enemigo cualquiera. Con la destreza de un depredador, Magua se deslizó entre el combate y atacó a Uncas. El joven mohicano apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el cuchillo de Magua rozara su costado. Uncas retrocedió, con la herida ardiendo en su piel, pero su espíritu de lucha no flaqueó. Chingachgook, viendo el peligro de su hijo, se lanzó contra Magua con furia. Los dos guerreros chocaron en un enfrentamiento feroz, pero Magua, sabiendo que no podía vencer en ese momento, se apartó con rapidez y desapareció entre la maleza. «¡Se escapa!», gritó Uncas, pero Hapkeye puso una mano en su hombro. «Déjalo ir por ahora», dijo con calma. «La batalla no ha terminado, pero logramos lo que queríamos. Hemos retrasado su caza». Los pocos hurones que quedaron huyeron tras su líder. Chingachgook respiró hondo, limpiando su tomahawk. Magua no abandonará la persecución. Volverá con más hombres. Uncas se presionó la herida, sintiendo la sangre tibia en su costado. «Entonces debemos encontrar a Cora y Alice antes de que él lo haga». Hapkeye asintió. «Duncan las lleva por buen camino, pero no están a salvo hasta que lleguen a los fuertes». El viento susurró entre los árboles mientras los tres hombres recogían sus armas y comenzaban a moverse. El tiempo jugaba en su contra, y sabían que la próxima vez, Magua no cometería los mismos errores. Capítulo 13. El sonido de las hojas secas crujir bajo los pies de los fugitivos era casi ensordecedor en el silencio del bosque. Duncan avanzaba al frente, sus ojos alertas a cada movimiento en la penumbra que proporcionaban los árboles. Aunque había hecho todo lo posible para evitar a los hombres de Magua, las señales de que aún los seguían eran claras. Su intuición le decía que no estaban tan lejos, que los hurones se acercaban y lo peor, que Magua no dejaría de acosarlos hasta atraparlos. Cora caminaba detrás de él, con Alice cerca. Ambas habían dejado atrás la seguridad de la cueva con la esperanza de llegar a un lugar más seguro, pero el miedo nunca las abandonaba. Alice, más débil por el esfuerzo físico y el cansancio, comenzaba a tambalear. «¿Cuánto más?», preguntó Alice, su voz quebrada por el agotamiento. «¿Cuánto tiempo más debemos seguir huyendo?». Duncan la miró con seriedad, sabiendo que no podía dar una respuesta sencilla. «Hasta que estemos a salvo, Alice. Eso es lo único que podemos esperar». «Pero ¿cómo sabremos cuándo estaremos a salvo?», insistió Cora, que mantenía la cabeza alta, pero su mirada revelaba la ansiedad que le atormentaba. «Cuando lleguemos a los fuertes, y tengamos el respaldo de los soldados», respondió Duncan con firmeza. «Estamos cerca». «Solo debemos ser más cuidadosos». Sin embargo, la seguridad de los fuertes no parecía tan cercana como él quería creer. Sabía que los hurones eran rápidos, y que Magua era un enemigo astuto que conocía el terreno mejor que ellos. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el crepúsculo los envolvía en sombras alargadas. Duncan les hizo señales de detenerse. «Aquí descansaremos por un momento». Se refugiaron en un pequeño claro, escondido entre las rocas y los arbustos. Duncan inspeccionó el terreno, buscando señales de que alguien los había seguido. Todo parecía tranquilo por el momento, pero él sabía que no podían confiarse. «Debemos continuar antes de que anochezca por completo», dijo, mientras comenzaba a preparar algo de comida. Aunque la situación era grave, la necesidad de alimentarse no podía pasarse por alto. Cora se agachó junto a Alice, mirando a su hermana con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Alice asintió con una sonrisa débil. «Solo estoy cansada. Pero puedo seguir». «Te necesitamos», respondió Cora, dándole un abrazo reconfortante. «Juntas saldremos de esta». Duncan las observaba desde su posición. A pesar de la tensión de la situación, no podía evitar sentirse agradecido por tenerlas a su lado. Las hermanas le daban fuerza,
aunque también sabía que su seguridad dependía de la rapidez con la que pudieran llegar a un lugar seguro. Un ruido repentino en el bosque hizo que todos se pusieran en alerta. Duncan levantó su rifle, y Cora abrazó a Alice, apretándola con fuerza. La quietud del momento se rompió con la aparición de Uncas, quien emergió de las sombras, su rostro serio pero tranquilo. «Nos siguen», dijo con voz baja. «Magua está más cerca de lo que pensábamos». «¿Cuánto?», preguntó Duncan, sin bajar el arma. «Unas 2 horas. Tal vez menos. Vienen por el mismo sendero». «Entonces tenemos que movernos ahora», respondió Duncan con decisión. «Los 3 podemos avanzar con rapidez, pero las mujeres tendrán que ir más despacio», continuó Uncas, mirando a Cora y Alice con compasión. «Ellas estarán en peligro si no las cubrimos». Duncan asintió y comenzó a organizarse. «Iremos por un sendero menos evidente». Uncas tu lideraras. «Yo me quedaré atrás con las mujeres». Uncas asintió sin palabras, y antes de que pudiera preguntar más detalles, el grupo comenzó a moverse nuevamente. El camino, ahora marcado por la inminente amenaza, se volvía más difícil. La tensión se sentía en cada paso. «Vamos a conseguirlo», murmuró Duncan para sí mismo, mientras avanzaban a través de la oscuridad del bosque. El susurro del viento entre los árboles parecía el único sonido que acompañaba la tensión que se apoderaba del grupo. Pero el pensamiento de lo que estaba en juego, la seguridad de Cora, Alice y su propia vida, mantenía su mente alerta y su cuerpo en constante movimiento. En ese mismo momento, Magua, al mando de sus hombres, se encontraba siguiendo el rastro de los fugitivos con la paciencia de un cazador. Su deseo de venganza era inquebrantable, y su astucia le permitía adelantarse a los movimientos del grupo de Duncan. No tardaría en encontrarlos. Y cuando lo hiciera, la caza no sería misericordiosa. Capítulo 14. El viento arremolinaba las hojas secas mientras el pequeño grupo avanzaba en silencio. La oscuridad ya se había apoderado por completo del bosque, y la única luz provenía de la débil luna que se filtraba entre las copas de los árboles. Duncan lideraba el grupo, con Uncas a su lado, mientras que Cora y Alice seguían sus pasos con cuidado, procurando no hacer ruido. La tensión estaba en el aire, palpable como un presagio de lo que vendría. A medida que caminaban, la ansiedad comenzaba a dominar a los 2 hombres. Ambos sabían que Magua no era solo un enemigo con sed de venganza, sino que era un estratega astuto y despiadado, un hombre que conocía cada rincón de este terreno como la palma de su mano. El reloj seguía su curso, y las horas se deslizaban como sombras entre ellos. «Necesitamos llegar al fuerte antes de que nos rodeen», dijo Duncan en voz baja, su tono grave. «Pero el tiempo se nos acaba». Uncas no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el camino, como si buscara señales de un peligro cercano. De vez en cuando, sus oídos captaban el crujir de ramas, el suave susurro del viento, o algún extraño ruido que le hacía pensar en las amenazas que acechaban desde las sombras. «Magua es un hombre implacable», dijo finalmente Uncas. «No lo olvides. Y no dudará en seguirnos hasta el último rincón del mundo si es necesario». «Lo sé», respondió Duncan. «Pero nosotros tenemos una ventaja. Sabemos cómo movernos en estos bosques. Magua y sus hombres no lo harán tan bien». A pesar de las palabras de confianza de Duncan, ambos sabían que la ventaja podría desvanecerse en cualquier momento. La habilidad de Magua para seguirlos y cazarles en su propio terreno era notable. A veces, parecía que los hurones estaban a su alcance, como una sombra persistente. En el silencio de la noche, los árboles parecían ocultar secretos, como si el bosque mismo estuviera en complicidad con la persecución. De repente, un ruido distante llamó la atención de todos. Un crujido fuerte, seguido de un murmullo que no podían identificar, pero que los puso alerta al instante. Duncan levantó la mano, indicando a todos que se detuvieran. Uncas se acercó, sus ojos escudriñando la oscuridad. «No somos los únicos que nos movemos en la oscuridad», dijo Uncas, su voz tensa. Cora y Alice se acercaron a ellos, visiblemente asustadas. «¿Qué pasa?», preguntó Cora, con la voz apenas un susurro. «Nos siguen», contestó Duncan, su tono firme. «Y no son nuestros amigos». Las palabras de Duncan fueron como una señal. El peligro estaba más cerca de lo que pensaban. «Debemos movernos más rápido», dijo, con la urgencia ahora reflejada en su voz. El grupo comenzó a avanzar con mayor rapidez,
cada paso resonando en el silencio espeso del bosque. Pero el terreno comenzaba a volverse más difícil, el suelo irregular y las ramas caídas dificultaban el avance. El sonido de los pasos resonaba como una alarma, aumentando el riesgo de que los alcanzaran antes de que pudieran llegar a un lugar seguro. De repente, un grito lejano rompió la quietud de la noche, seguido de otro, y luego el sonido inconfundible de disparos. Duncan y Unka se miraron, sabían que no era una coincidencia. Magua y su banda de hurones estaban cerca, y su búsqueda no era solo por venganza, sino por capturar a las mujeres que llevaban consigo. «¡Corran!», ordenó Duncan. Corran rápido. Los dos hombres tomaron las delantera, forzando a Cora y Alice a seguirles a toda prisa. El sonido de los disparos se acercaba más, y los hurones, a pesar de la distancia, no dejarían de disparar hasta que tuvieran a sus presas. Cora, con la respiración entrecortada, se esforzaba por mantener el ritmo. Alice, más débil y exhausta, luchaba por no caer. Duncan, al notar su dificultad, le extendió la mano para ayudarla a mantenerse en pie. «Vamos», Alice dijo con suavidad, dándole fuerzas. «Solo un poco más». Pero el miedo se apoderaba de todos. La luz de las antorchas de los hurones ya era visible entre los árboles, su resplandor iluminando las sombras de la noche. No podían esperar mucho más. El sonido de los pasos de los hurones en la distancia le seguía de cerca, cada vez más cerca. Uncas, con su aguda percepción, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los alcanzaran. «Debemos darles un golpe, distraerlos para ganar tiempo», dijo Uncas, mirando a Duncan. Duncan asintió, sabiendo que no había otra opción. «Hazlo. Nosotros nos ocupamos de las mujeres». Uncas, sin perder tiempo, se desvió de la ruta y se adentró en el bosque, utilizando su conocimiento del terreno para desaparecer entre las sombras. Duncan y los demás continuaron su camino, pero ahora había una esperanza, aunque pequeña, de que Uncas pudiera ganarles algo de ventaja. El crujir de las ramas y los ruidos de la persecución se intensificaron. Las luces de las antorchas se acercaban rápidamente, y el miedo se instalaba en cada uno de ellos. En sus corazones, una sola idea permanecía: sobrevivir. A lo lejos, el sonido de los gritos y el choque de armas marcaba el comienzo de una batalla silenciosa. Mientras tanto, el destino de los fugitivos dependía de cada paso que daban. Y aunque la oscuridad era su aliado, sabían que el amanecer traería consigo nuevas amenazas, aún más peligrosas. «Uncas, vuelve pronto», murmuró Duncan para sí mismo, mientras la persecución alcanzaba su punto máximo. Capítulo 15. El viento había amainado, y con él la atmósfera densa de tensión que había marcado la travesía del grupo. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables, el pequeño grupo de fugitivos logró llegar a las afueras del fuerte, un refugio temporal en medio de la vasta extensión de bosques que parecían devorar todo a su paso. La entrada estaba custodiada, pero la niebla que se había levantado a lo largo de la noche les otorgó una pequeña ventaja, permitiéndoles pasar sin ser detectados por completo. El silbido de las flechas y el estrépito de los disparos todavía resonaban en sus oídos, pero la seguridad que les ofrecía el fuerte los mantenía en pie. Sin embargo, sus corazones no podían descansar, sabían que Magua no dejaría que se salieran con la suya tan fácilmente. Las huellas de la persecución quedaban marcadas en sus mentes, grabadas como cicatrices invisibles. El dolor y la fatiga de los últimos días habían dejado huellas profundas, tanto en el cuerpo como en el alma. Duncan se detuvo en la entrada, mirando en dirección a los muros del fuerte, donde la luz de las antorchas brillaba débilmente. Su expresión estaba marcada por el cansancio, pero también por una determinación férrea. Sabía que este refugio era solo una pausa en la guerra, una batalla ganada, pero no la guerra en sí. Las huellas de los hurones, aunque distantes, seguían acechando. «Estamos a salvo por ahora», dijo Duncan en voz baja, casi como si estuviera hablándose a sí mismo. «Pero no durará mucho. Magua vendrá, y vendrá con toda su furia». Uncas, que había regresado a la sombra de un árbol cercano, observó a Duncan. Sus ojos, siempre alertas, reflejaban el mismo cansancio y la misma determinación. La noche había sido larga y llena de peligros, pero la batalla aún no había terminado. Aunque no estaban completamente a salvo, al menos tenían un poco de respiro. Cora y Alice, agotadas pero aliviadas, se acercaron a Duncan. Las mujeres miraban al fuerte con una mezcla de esperanza y temor.
Cora, con el rostro pálido, apretó los puños, mientras que Alice solo miraba al suelo, agotada por los días de constante huida. El refugio no cambiará lo que se avecina, dijo Cora, mirando a Duncan. Magua no se rendirá. Duncan asintió. Lo sé. Pero por ahora, necesitamos recuperar fuerzas y planear lo siguiente. El fuerte era una construcción sólida, con paredes de madera reforzadas y un pequeño campamento de soldados atrincherados en su interior. Al entrar, un soldado los saludó con una mirada inquisitiva, pero rápidamente los dejó pasar al ver el agotamiento y la urgencia reflejada en sus rostros. No había tiempo para más palabras. El refugio no era solo una protección, sino también un campo de batalla. Todo lo que quedaba era prepararse para lo que iba a venir. Recuperen fuerzas, pero no bajen la guardia, ordenó Duncan con firmeza. No tenemos tiempo para descansar como quisiéramos. Magua ya está en nuestros talones, y no lo olviden, la batalla está lejos de terminar. Uncas, como siempre, se mantenía vigilante, observando cada movimiento en el campamento. Era su naturaleza, la constante alerta que le daba la vida y la muerte. El silencio del fuerte contrastaba con la intensidad de la persecución anterior. En el aire se sentía la calma, pero bajo esa calma acechaba la amenaza de lo desconocido. El grupo se acomodó en la esquina más tranquila del fuerte, buscando alguna forma de descansar sin bajar la guardia. Las mujeres, aunque agotadas, intentaron dormir en las oscuras camas de campaña, pero el sueño parecía eludirlas, demasiado perturbado por las imágenes de lo que acababan de vivir. Duncan se recostó contra la pared de madera, observando el cielo estrellado que se podía ver a través de la ventana rota. La calma de la noche se sentía como una tregua momentánea. Tenemos que estar listos para lo que venga, murmuró Duncan en voz baja, aunque más para sí mismo que para los demás. Uncas se acercó. No podemos confiarnos. Magua tiene aliados y sabe cómo moverse por estos bosques. No subestimemos nunca su capacidad. Duncan miró a su compañero y asintió en silencio. Las palabras de Uncas eran sabias. Sabían que la amenaza era real y que su lucha por sobrevivir no había terminado. El refugio era solo un respiro temporal, pero no era la salvación definitiva. Mientras la noche avanzaba, la paranoia comenzaba a aflorar. Los sonidos en la oscuridad, los movimientos inusuales de los soldados, todo parecía tener un propósito oculto. Cada crujido en el viento podía ser un presagio, y cada sombra podía esconder un enemigo. No había lugar para el descanso en una guerra donde cada paso podía ser el último. El amanecer nos traerá más desafíos, dijo Duncan, con una mirada fija hacia el horizonte. Pero por ahora, nos preparamos para enfrentar lo que venga. No hay vuelta atrás. En ese momento, todos sabían que su lucha no había terminado. Aún quedaba una última batalla por librar, y la victoria no estaba asegurada. Pero también sabían algo más. Mientras estuvieran juntos, mientras lucharan como una unidad, podrían enfrentarse a cualquier cosa que el destino les pusiera en el camino. La historia no había llegado a su fin. La lucha por la supervivencia continuaba, y con ella la esperanza de un futuro en el que pudieran, finalmente, hallar la paz. Pero esa paz estaba a miles de kilómetros de distancia, y el precio por alcanzarla sería más alto de lo que podrían imaginar. En la oscuridad del fuerte, la última palabra de esa noche fue un susurro entre Duncan y Uncas. Preparaos. Mañana será un nuevo día de lucha. Y así, llegamos al final de este capítulo, donde los destinos de nuestros valientes personajes siguen entrelazados con los peligros y las traiciones que se ocultan en los rincones más oscuros del bosque. La batalla por la supervivencia no ha terminado, y la tensión sigue en el aire, aguardando el próximo movimiento. Pero, como siempre, la fuerza de la unidad y la determinación de nuestros protagonistas les permiten seguir adelante, enfrentando con coraje cada desafío que les llega. Si te ha atrapado esta historia y te has quedado con ganas de saber qué más les depara el destino a estos valientes personajes, te invito a que no te pierdas los próximos capítulos. La travesía continúa, y no querrás perderte ni un solo momento de esta épica aventura. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal, Audio Mentores. Así no te perderás ninguno de los próximos capítulos de esta fascinante historia. Activa la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuevos episodios y disfrutar de más contenido que te mantendrá al filo del asiento. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando más contenido de calidad para ti,
y agradecemos cada uno de los comentarios y la interacción que nos has brindado. Gracias por acompañarnos en este viaje literario y por ser parte de esta comunidad. Tu apoyo nos motiva a seguir creciendo y mejorando, trayéndote más historias que despiertan la imaginación y la reflexión. Recuerda, el viaje aún no ha terminado. En cada nuevo capítulo hay un sinfín de sorpresas, aventuras y momentos que no querrás perderte. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando las profundidades de esta historia fascinante. Hasta pronto y que la aventura nunca se detenga. Audiomentores, tu espacio para vivir la lectura de una manera única.